Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia que los va a atrapar de principio a fin. La Isla de la Esperanza sigue a Emiliano, un joven mexicano que, tras un accidente en alta mar, termina en una isla misteriosa donde tiene que aprender a sobrevivir completamente solo. A lo largo de esta increíble aventura, Emiliano descubrirá secretos escondidos y vivirá una experiencia que cambiará su vida para siempre. Así que, si quieren conocer esta historia llena de emoción, desafíos y momentos inolvidables, no se despeguen del video. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, denle like al video y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Empecemos con la Isla de la Esperanza. Capítulo 1. Un día perfecto para navegar. El sol brillaba intensamente sobre la costa de San Isidro, un pequeño pueblo pesquero en la costa mexicana, donde la vida giraba alrededor del mar. Las olas se mecían suavemente contra la orilla y el sonido del viento acariciaba las palmeras que se alineaban a lo largo de la playa. Emiliano, un joven de 19 años, miraba el horizonte con una mezcla de emoción y nostalgia. El mar siempre había sido su hogar y, aunque su vida estaba lejos de ser fácil, Emiliano encontraba en el océano una especie de paz que no conseguía en ningún otro lugar. Aquella mañana, se despertó sintiendo que algo especial le aguardaba. Después de un desayuno ligero en la casa que compartía con su madre y su hermana menor, se despidió de ellas y se dirigió al muelle, donde tenía anclado su modesto bote. No era más que una pequeña lancha de pesca, pero para él significaba la libertad. El mar era su refugio y su amigo, un lugar donde podía soñar y alejarse de las preocupaciones de la vida cotidiana. «Cuidado, Emiliano», le gritó su amigo Luis desde el puerto, con una sonrisa burlona. «No te vayas a perder en el horizonte, ¿eh?» «No te preocupes, Luis», respondió Emiliano riendo. «Solo voy a dar una vuelta. Hoy el día está perfecto para navegar». Luis solo sacudió la cabeza, divertido. Todos conocían la pasión de Emiliano por el mar. Sabían que, a diferencia de muchos jóvenes de su edad, él no temía la soledad y encontraba en el océano una compañía constante y confiable. Subió al bote, y con un último vistazo a la costa, encendió el motor y se adentró en las aguas azules. Navegó tranquilo, con el viento acariciando su rostro y el sol iluminando el agua, que reflejaba el cielo como si fuera un espejo. Emiliano dejó que su mente se perdiera en sus pensamientos mientras se alejaba de la costa. Sentía que el mar era como una extensión de su propio ser, un espacio donde podía soñar con aventuras y desafíos, lejos de la rutina diaria. A medida que se alejaba, el sonido de las gaviotas se desvaneció, y solo quedó el murmullo del agua rompiendo suavemente contra el bote. Era un día ideal, el cielo despejado, sin nubes a la vista. Todo indicaba que sería una salida tranquila, un momento para disfrutar de la paz del mar. Pero, como a menudo ocurre en la vida, el destino tenía otros planes. Después de un par de horas de navegación, Emiliano notó que el viento comenzó a cambiar. Las olas, que antes eran suaves y tranquilas, ahora se volvían más fuertes y agitadas. Miró hacia el horizonte y vio cómo unas nubes oscuras comenzaban a formarse. No era normal que una tormenta llegara tan de repente, y mucho menos que el clima cambiara tan drásticamente. «Eso no se ve bien», murmuró para sí mismo, observando cómo las nubes se acumulaban rápidamente. Intentó regresar a la costa, pero el viento empezó a soplar con fuerza, empujando el bote en dirección opuesta. La calma inicial se convirtió en una tormenta violenta en cuestión de minutos. Las olas crecían cada vez más, y Emiliano luchaba para mantener el control de la embarcación, pero el mar no se lo iba a poner fácil. La pequeña lancha se tambaleaba de un lado a otro, y Emiliano apenas podía ver a través de la lluvia que comenzó a caer, pesada y constante, golpeando su rostro y dificultando su visión. A pesar de su experiencia en el mar, nunca había enfrentado algo tan feroz. Las olas parecían crecer como gigantes que querían devorarlo. El bote se elevaba y caía con una fuerza que lo hacía sentir completamente a merced de la naturaleza. Emiliano sabía que tenía que mantenerse tranquilo, pero el miedo comenzaba a apoderarse de él. Con cada ola que golpeaba el bote, sentía que estaba más cerca de perder el control. De repente, una ola especialmente fuerte volcó la lancha, lanzando a Emiliano al agua. El frío lo envolvió como una manta helada, y luchó por mantenerse a flote en medio del caos. Entre el pánico y la desesperación, logró aferrarse a un pedazo de madera de su embarcación, pero la tormenta era implacable y el mar parecía dispuesto a llevárselo. Flotando en medio de la nada, Emiliano solo podía escuchar el rugido de las olas y el retumbar de los truenos en el cielo. Pasaron horas, o al menos eso le pareció, mientras se aferraba a la madera con todas sus fuerzas. Su cuerpo estaba agotado y su mente comenzaba a nublarse por el cansancio. Sabía que tenía que resistir, pero cada minuto que pasaba se hacía más difícil. Finalmente, cuando ya no tenía fuerzas para luchar, sus ojos comenzaron a cerrarse y todo se volvió oscuro.
Cuando Emiliano despertó, sintió el calor del sol en su rostro. Parpadeó, confundido, y se dio cuenta de que estaba en la arena. Había sobrevivido, de alguna manera, a la furia del océano. Se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido y la mente aturdida, y miró a su alrededor. Estaba en una isla que no reconocía y que parecía no tener fin. A su alrededor solo había árboles, arena y agua. Ningún signo de civilización, ningún rastro de su bote ni de otro ser humano. ¿Dónde estoy?, susurró, tratando de entender la magnitud de lo que acababa de suceder. Se levantó con dificultad y comenzó a explorar el área. Sus pasos eran inseguros, y sus piernas temblaban por el cansancio. No tenía más que la ropa que llevaba puesta, que estaba rasgada y empapada, y los pocos objetos que había podido recoger de su bote antes de perderlo. Con cada paso, sentía la desesperación creciendo en su interior. No había señal de que alguien estuviera cerca, ni de que hubiera una manera fácil de salir de allí. Trató de calmarse. Sabía que entrar en pánico no lo ayudaría. Recordó las historias que su abuelo solía contarle sobre los marineros que habían naufragado y cómo algunos lograban sobrevivir usando solo su ingenio y la determinación de no rendirse. Sabía que debía aferrarse a esa esperanza, aunque el miedo y la soledad lo estuvieran invadiendo. Después de un rato de explorar, Emiliano encontró un pequeño riachuelo de agua dulce. Bebió con avidez, sintiendo como el agua refrescaba su cuerpo y le devolvía un poco de energía. Era un buen comienzo, al menos tenía agua, algo esencial para sobrevivir. Pero todavía quedaba mucho por hacer: encontrar un refugio, comida y, lo más importante, alguna forma de ser rescatado. Con el sol bajando lentamente en el horizonte, Emiliano sintió una mezcla de desesperanza y determinación. Sabía que la noche traería consigo nuevos desafíos, que el frío y la oscuridad podrían hacer que su situación pareciera aún más aterradora. Pero también entendió que necesitaba ser fuerte, que debía confiar en sí mismo y en su capacidad para adaptarse. Antes de que el sol desapareciera por completo, comenzó a reunir ramas y hojas para improvisar un refugio. No era mucho, pero sería suficiente para protegerlo del viento, y al menos, darle un poco de consuelo. Mientras trabajaba, no pudo evitar que su mente vagara hacia sus seres queridos. Pensó en su madre y en su hermana, en cómo estarían ellas, en si se habrían dado cuenta de que él no había regresado. La idea de que estarían preocupadas le partía el corazón, pero al mismo tiempo, le daba fuerza. Emiliano no podía rendirse, tenía que sobrevivir por ellas. Cuando terminó de construir su pequeño refugio, se sentó en la entrada y observó cómo las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. La noche era silenciosa, y el único sonido era el suave murmullo de las olas en la distancia. A pesar de su miedo y de la incertidumbre, una pequeña chispa de esperanza creció en su interior. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no estaba dispuesto a rendirse. Emiliano se recostó en el suelo, mirando las estrellas, y prometió que haría todo lo posible por sobrevivir. Capítulo 2. Primeros pasos en la soledad. La mañana llegó con los primeros rayos de sol colándose entre las hojas de los árboles. Emiliano se despertó en su improvisado refugio, adolorido y con el cuerpo entumecido después de la noche. El refugio que había construido con ramas y hojas apenas lo había protegido del frío, pero al menos le había dado un poco de sensación de seguridad. Al abrir los ojos y recordar su situación, sintió una mezcla de incredulidad y temor. No podía creer que todo lo que había vivido en el último día fuese real. Sin embargo, al mirar a su alrededor y ver la arena, los árboles y el mar en la distancia, entendió que su realidad ahora era esa. Estaba solo en una isla desconocida, y no tenía idea de cómo ni cuándo saldría de allí. Se incorporó con dificultad y se dirigió al pequeño riachuelo de agua dulce que había encontrado el día anterior. Aquel descubrimiento había sido un alivio. Tener una fuente de agua era fundamental para su supervivencia. Se arrodilló junto al agua y bebió con ansias, dejando que el fresco líquido calmara su sed y su mente. Después de saciarse, se enjuagó la cara, sintiendo el frescor revitalizador del agua sobre su piel. El día anterior había estado dominado por el miedo y la incertidumbre, pero esa mañana se propuso mantenerse calmado y hacer todo lo posible para sobrevivir. Lo primero que necesitaba hacer era explorar la isla en busca de comida y otros recursos que pudieran ayudarle. Se preguntaba si habría frutas o animales pequeños que pudiera cazar. No tenía armas ni herramientas, pero sabía que tendría que improvisar si quería mantenerse con fuerzas. Mientras caminaba por la densa vegetación, notó que la isla era más grande de lo que había pensado. Estaba llena de árboles altos, algunos con frutas colgando de sus ramas. Se acercó a uno de ellos y, tras analizar las frutas, decidió probar un pedazo pequeño. Sabía que debía tener cuidado, pues algunas frutas silvestres podían ser peligrosas, pero el hambre apretaba. La fruta era dulce y jugosa, algo que le dio un poco de ánimo.
Después de comer un par de piezas, Emiliano se sintió más fuerte y continuó su exploración. Mientras avanzaba por la isla, trató de observar cada detalle, los tipos de árboles, los sonidos de las aves y el susurro del viento entre las hojas. Sabía que, si quería sobrevivir, tendría que aprender a convivir con su entorno. De repente, mientras caminaba, escuchó un sonido entre la vegetación. Se detuvo en seco, el corazón latiéndole rápidamente. Miró alrededor, tratando de identificar de dónde provenía el ruido. Sabía que podía tratarse de un animal, o quizás, ¿alguien más? Emiliano sintió una mezcla de emoción y miedo al pensar que podría haber otra persona en la isla. Sin embargo, después de observar por un momento, el sonido se desvaneció. Decidió seguir adelante, aunque manteniéndose alerta. Mientras exploraba, encontró una pequeña zona de playa donde las olas rompían suavemente contra la arena. Se sentó un momento, observando el horizonte. Era un alivio ver el mar, aunque también le recordaba la inmensidad que lo separaba del continente y de su hogar. A lo lejos, le pareció ver algo flotando en el agua. Con curiosidad, caminó hasta la orilla y esperó a que las olas acercaran el objeto. Cuando finalmente llegó a sus pies, Emiliano descubrió que era un trozo de madera y una botella de vidrio. La botella estaba vacía y un poco desgastada por el tiempo en el mar, pero la tomó como una señal de que el océano aún tenía misterios que ofrecerle. Decidió guardar la botella. Tal vez en algún momento podría serle útil, quizá para dejar un mensaje si encontraba la manera de lanzarlo de regreso al océano con la esperanza de que alguien lo encontrara. Pero por ahora, la botella sería solo un recuerdo de que aún existía un mundo fuera de esa isla. Después de descansar un poco, regresó al bosque, decidido a construir un refugio más sólido. Sabía que la primera noche había sido complicada y que necesitaba algo más seguro para dormir y protegerse de los elementos. Encontró un lugar cerca del riachuelo, bajo un grupo de árboles que formaban una especie de techo natural. Allí, comenzó a reunir ramas más gruesas y hojas grandes para construir una estructura más resistente. Le tomó varias horas, y sus manos comenzaron a doler por el esfuerzo, pero no se detuvo. La construcción del refugio le daba una meta y, al menos por ese momento, mantenía su mente ocupada y alejada de la desesperanza. Mientras trabajaba, su mente divagaba y pensaba en su familia. Se preguntaba si su madre y su hermana ya se habrían dado cuenta de que estaba desaparecido. Imaginaba a su madre desesperada y a su hermana rezando por su regreso. Estos pensamientos le hicieron sentir una mezcla de tristeza y motivación. Quería regresar a casa, quería volver a verlos y abrazarlos. Pero sabía que, para lograrlo, primero debía sobrevivir en esa isla. Al caer la tarde, Emiliano había terminado su refugio. No era perfecto, pero era mucho más sólido que el improvisado que había construido la noche anterior. Satisfecho con su trabajo, se sentó junto al riachuelo y comió unas cuantas frutas que había recolectado. Mientras masticaba, observó cómo el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era una escena hermosa, y aunque sentía miedo y soledad, también experimentaba una paz inesperada. El mar, la isla y el cielo parecían estar en perfecta armonía. Mientras contemplaba el atardecer, escuchó el sonido de unas hojas moviéndose detrás de él. Al voltear, se encontró con un pequeño loro verde y azul que lo observaba curioso desde la rama de un árbol cercano. El ave parecía analizarlo detenidamente, ladeando la cabeza de un lado a otro. Emiliano sonrió, agradecido por la inesperada compañía. Después de todo, cualquier ser vivo en la isla era un consuelo. «Hola, amiguito», le dijo suavemente. «¿Eres el guardián de esta isla?» El loro lo miró y, para sorpresa de Emiliano, emitió un sonido que parecía una especie de risa. Emiliano rió también, sintiéndose un poco menos solo. Decidió bautizar al ave como Chico, y aunque sabía que probablemente el loro se iría pronto, le habló como si fuera su nuevo amigo. «¿Sabes, Chico? No tengo idea de cuánto tiempo voy a estar aquí, pero me alegra que hayas venido a hacerme compañía». Chico continuó observándolo, y de vez en cuando, emitía sonidos que parecían respuestas a lo que Emiliano decía. Fue una conversación peculiar, pero le dio a Emiliano una sensación de alivio. En medio de la soledad, aquel pequeño loro se convirtió en su único amigo y en un recordatorio de que aún había vida en la isla, además de él. Esa noche, cuando el sol ya se había ocultado y la oscuridad cubría la isla, Emiliano se recostó en su refugio y miró hacia las estrellas, que brillaban intensamente en el cielo despejado. Pensó en su hogar, en su familia, y en la posibilidad de que alguien pudiera rescatarlo. Pero, por primera vez desde que había llegado, sintió que quizás podría resistir, que quizás podría encontrar la forma de sobrevivir hasta que alguien lo encontrara. Con Chico cerca, sus pensamientos comenzaron a fluir en silencio, y su mente volvió a recordar las historias de su abuelo.
Recordó cómo su abuelo solía decirle que todos los hombres tienen una fuerza interna que solo descubren en los momentos de mayor adversidad, cuando no hay más remedio que enfrentar el miedo y la soledad. Recordando esas palabras, Emiliano se quedó dormido, con la determinación de aprovechar cada día en la isla para fortalecerse y para prepararse para cualquier reto que viniera. La mañana siguiente llegó rápidamente, y Emiliano despertó con una energía renovada. A pesar de las dificultades, algo en su interior se había encendido. Decidió que cada día intentaría hacer algo para mejorar sus condiciones, para prepararse mejor y, si era posible, encontrar una forma de escapar de la isla. Lo primero en su lista era buscar materiales que pudieran servirle para construir una herramienta, tal vez un cuchillo rudimentario que le permitiera cortar mejor las ramas o defenderse en caso de necesidad. Explorando la isla, encontró unas piedras planas que podrían servirle para afilar otros materiales. Durante horas, trabajó en la fabricación de un cuchillo improvisado, y aunque no era perfecto, le daría al menos algo de seguridad y una herramienta más para facilitar sus tareas. Después, se dedicó a recolectar más alimentos y a organizar su pequeño campamento. Sabía que si quería sobrevivir a largo plazo, debía ser meticuloso y constante en sus esfuerzos. Mientras pasaban las horas, Emiliano comenzó a notar ciertos patrones en la isla. Observaba cómo los animales se movían y cuando aparecían ciertos tipos de aves. Se dio cuenta de que, a medida que se familiarizaba con su entorno, su confianza crecía. La isla, que al principio le había. Capítulo 3. Descubrimientos y primeras pruebas. El amanecer llegó con los primeros rayos de luz filtrándose a través de la espesa vegetación de la isla, iluminando el pequeño refugio que Emiliano había construido. Aunque estaba adolorido y un poco agotado por el esfuerzo de los días anteriores, sentía una extraña calma que lo llenaba de determinación. Se estiró, respirando profundamente el aire fresco de la mañana, y se preparó para un nuevo día de supervivencia. Sabía que, si quería mantenerse fuerte, debía seguir buscando recursos, aprender más sobre la isla y adaptarse a cada reto que apareciera. La primera tarea de la mañana fue revisar su pequeño campamento y asegurarse de que tenía suficiente agua y comida para el día. Gracias al riachuelo, el suministro de agua estaba garantizado, pero la comida aún era un problema. Aunque había encontrado algunas frutas comestibles, su hambre crecía y necesitaba una fuente de proteínas para mantener sus fuerzas. Después de beber del riachuelo y comer unas frutas que había recogido el día anterior, se puso en marcha para explorar una nueva parte de la isla, decidido a encontrar algo más sustancial para alimentarse. Caminó durante un buen rato, adentrándose más en la vegetación y observando todo a su alrededor. Cuanto más exploraba, más consciente se volvía de los sonidos de la isla. El canto de las aves, el susurro de las hojas al moverse con el viento, e incluso el sonido distante del mar chocando contra las rocas. Su oído empezaba a afinarse, y cada pequeño sonido le parecía importante. Era como si la isla le estuviera hablando, revelándole sus secretos poco a poco. Después de un tiempo, notó algo que llamó su atención: huellas pequeñas en la tierra húmeda. Se arrodilló para observarlas de cerca y dedujo que probablemente eran de algún tipo de roedor o animal pequeño. La idea de cazar algo le provocaba cierto rechazo, pero sabía que si quería sobrevivir, tendría que enfrentarse a ese reto. Durante unos minutos, siguió el rastro de las huellas, con la esperanza de encontrar algún animal que pudiera cazar y cocinar. Finalmente, tras avanzar en silencio por unos arbustos, vio un pequeño grupo de conejos cerca de una zona de pasto bajo. Emiliano se detuvo y respiró hondo. Sabía que esta podría ser una buena oportunidad para conseguir algo de carne. Con el cuchillo rudimentario que había creado el día anterior, trató de acercarse sin hacer ruido. Los conejos parecían ajenos a su presencia, y se acercó cuidadosamente, agachado, hasta que estuvo a unos metros de distancia. Pero, en el momento en que intentó lanzarse sobre uno de ellos, los animales lo detectaron y huyeron rápidamente, perdiéndose entre los arbustos. Emiliano se dejó caer al suelo, frustrado, dándose cuenta de que la caza no sería tan sencilla como pensaba. Estaba claro que, si quería cazar algo, tendría que idear una mejor estrategia, quizás construir una trampa o esperar en silencio hasta que los animales estuvieran lo suficientemente cerca. Decidió que, al regresar al campamento, intentaría construir una trampa simple con ramas y cuerdas hechas de lianas. Sabía que tendría que ser paciente y perseverante, dos cosas que empezaba a comprender que eran esenciales para sobrevivir. Con las manos vacías y un poco desanimado, continuó su exploración. No muy lejos de donde había encontrado a los conejos, descubrió una zona de arbustos con frutas diferentes a las que había probado hasta ahora. Las examinó detenidamente y recordó algunas de las lecciones de supervivencia que su abuelo le había enseñado en su niñez. Emiliano arrancó una de las frutas y la probó con cuidado. El sabor era agradable, y tras esperar unos minutos para asegurarse de que no le provocaba ningún malestar, recogió unas cuantas y las guardó en su camisa.
A medida que avanzaba por la isla, su atención fue captada por otro descubrimiento, una serie de grandes rocas que se alzaban en el centro de una pequeña colina. Las rocas parecían haber sido colocadas allí de forma deliberada, y una parte de él se preguntó si podrían ser algún tipo de señal o rastro de antiguos habitantes de la isla. La idea de que alguien más hubiera estado en la isla antes que le causaba cierta inquietud, pero también le daba una pequeña esperanza de que la isla no fuera tan inhóspita como parecía. Decidió acercarse y examinar las rocas con más detalle. A medida que subía la colina, la vista se abría ante él, y podía ver gran parte de la isla desde allí. La imagen le dejó sin aliento. El océano se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rodeando la isla como un guardián implacable. Pero más allá de la vista impresionante, lo que realmente llamó su atención fue una cueva que se asomaba detrás de las rocas. Era una apertura oscura y misteriosa, y aunque una parte de él dudaba en entrar, la curiosidad lo empujó hacia adelante. Con cautela, Emiliano se acercó a la entrada de la cueva. El aire dentro era fresco y tenía un olor ligeramente terroso. Entró despacio, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, y pronto descubrió que la cueva no era tan pequeña como había pensado. Las paredes de piedra reflejaban el eco de sus pasos, y, al avanzar un poco más, vio algo que le causó un escalofrío: marcas en la pared. Eran líneas y figuras grabadas en la piedra, como dibujos antiguos que alguien había dejado allí. Observó los dibujos con asombro y se dio cuenta de que parecían representar escenas de caza y figuras de personas. Era una señal de que, en algún momento, alguien había habitado esa isla, o al menos había estado allí. La idea de no ser el primer ser humano en explorar ese lugar le dio una extraña sensación de conexión. Al mismo tiempo, no podía evitar sentir cierta inquietud. ¿Quiénes habrían sido esas personas? ¿Y qué había pasado con ellas? Exploró un poco más, iluminando las paredes de la cueva con la luz que se filtraba desde la entrada. Encontró un rincón donde había restos de lo que parecía ser una antigua fogata, confirmando sus sospechas de que alguien había vivido en esa cueva. La idea de que otros habían sobrevivido allí le dio un renovado sentido de esperanza. Quizás él también podría encontrar la manera de adaptarse y sobrevivir, al menos hasta que alguien lo encontrara. Sin embargo, la oscuridad de la cueva y el misterio que envolvía a esos antiguos habitantes también despertaron en él una sensación de vulnerabilidad. Decidió que no era prudente quedarse mucho tiempo, y salió de la cueva con la mente llena de preguntas. Sabía que, si tenía la oportunidad, regresaría para investigar más, pero por el momento, necesitaba concentrarse en lo esencial: encontrar comida y continuar mejorando su campamento. Cuando volvió al campamento al caer la tarde, se sentía agotado, pero también emocionado por todo lo que había descubierto. Se sentó junto a su refugio y comenzó a trabajar en la construcción de una trampa simple para animales. Recordando las técnicas de su abuelo, utilizó algunas ramas flexibles y lianas para hacer un lazo que podría atrapar a un conejo o algún otro animal pequeño si se acercaba lo suficiente. Aunque la trampa no era perfecta, era un comienzo y le daba un poco de esperanza de poder cazar algo en los próximos días. Mientras trabajaba, el pequeño loro al que había nombrado Chico regresó y se posó cerca de él, observando sus movimientos con curiosidad. Emiliano sonrió y le habló en voz baja, como si el loro fuera su compañero de aventuras. «Chico, encontré una cueva hoy. Parece que alguien vivió aquí antes. ¿Te imaginas? Quizás no estoy tan solo en esta isla». El loro emitió un sonido que Emiliano interpretó como una respuesta, y el joven rió, agradecido por la compañía de aquel pequeño animal. Aunque Chico no entendía sus palabras, el simple hecho de poder hablar con alguien, aunque fuera un loro, le daba un poco de consuelo. Al finalizar la construcción de la trampa, Emiliano se sintió agotado pero satisfecho. Había sido un día lleno de descubrimientos, pruebas y desafíos, y aunque la isla aún guardaba muchos misterios, empezaba a sentir que podía adaptarse a ella. Mientras la noche caía y el cielo se llenaba de estrellas, Emiliano se recostó en su refugio, observando el firmamento y reflexionando sobre todo lo que había aprendido hasta ahora. Sabía que la supervivencia en la isla sería una lucha constante, pero también se daba cuenta de que estaba comenzando a descubrir en sí mismo una fuerza que nunca había imaginado tener. Sin embargo, mientras cerraba los ojos y trataba de dormir, no podía dejar de pensar en la cueva y en los antiguos habitantes de la isla. Algo en su interior le decía que esa cueva guardaba secretos importantes, y aunque una parte de él temía lo que podría descubrir, otra parte estaba ansiosa por volver y explorar más a fondo. Capítulo 4. El misterio de la cueva. El sol estaba alto en el cielo cuando Emiliano se despertó. Las horas en la isla comenzaban a perder sentido, y los días se sentían largos e interminables. Sin embargo, algo en él se había encendido desde el descubrimiento de la cueva el día anterior. Sabía que esa cueva guardaba secretos, y su curiosidad por descubrir más sobre los antiguos habitantes de la isla lo impulsaba a regresar. Aunque una parte de él sentía temor, la otra, más fuerte,
estaba decidida a encontrar respuestas. Después de beber un poco de agua y comer las frutas que había recogido la noche anterior, Emiliano preparó algunas provisiones para la jornada. Decidió llevar su cuchillo improvisado, una cuerda hecha de lianas que había trenzado con paciencia y su botella de vidrio vacía, en caso de que encontrara algo interesante que quisiera conservar. Al recordar su fallido intento de cazar, revisó su trampa y vio que, aunque no había atrapado nada, aún estaba en buen estado. La dejaría ahí mientras exploraba la cueva, con la esperanza de que algo cayera en ella durante su ausencia. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Emiliano emprendió el camino hacia la cueva. El día era cálido, y la vegetación de la isla parecía vibrar con el murmullo de insectos y el canto de las aves. El sonido de las olas rompiendo la distancia le daba una sensación de calma, como si el mar quisiera recordarle que, a pesar de estar atrapado en esa isla, la naturaleza era su aliada. Al llegar a la colina donde había descubierto la cueva, Emiliano se detuvo un momento para observar el paisaje. Desde esa altura, podía ver casi toda la isla, la densa selva que cubría gran parte de ella, las playas de arena blanca y las rocas que se alzaban aquí y allá, formando extrañas figuras en el horizonte. Respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de aventurarse en algo desconocido y quizás peligroso, pero decidido a descubrir todo lo que pudiera sobre ese misterioso lugar. La entrada de la cueva parecía aún más oscura que el día anterior, y el aire en su interior era fresco y húmedo. Emiliano avanzó lentamente, tratando de recordar los grabados que había visto en las paredes. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, comenzó a examinar las figuras talladas en la piedra con más detenimiento. Las líneas parecían contar una historia. Había dibujos de personas cazando, de animales desconocidos y de extraños símbolos que Emiliano no lograba descifrar. Mientras observaba uno de los grabados, notó que había una figura central, un hombre de pie con los brazos extendidos hacia el cielo. A su alrededor, otras figuras parecían inclinarse ante él, como si fuera un líder o un chamán. Esto despertó la imaginación de Emiliano, quien comenzó a fantasear sobre la posibilidad de que la isla hubiera sido habitada por una antigua civilización. Aunque sabía que podría estar interpretando mal los símbolos, la idea de no estar solo le daba cierto consuelo. Avanzando más profundo la cueva, Emiliano descubrió un rincón donde el suelo estaba cubierto de pequeñas piedras y restos de lo que parecían huesos de animales. Quizás aquel lugar había sido utilizado como refugio por cazadores, o tal vez incluso como un sitio de ceremonias. La idea de que alguien más hubiera estado allí, y hubiera dejado esas marcas en el tiempo, le hacía sentir una conexión casi espiritual con el lugar. De repente, escuchó un ruido que lo hizo detenerse en seco. Era un sonido suave, como si algo se moviera más adentro de la cueva. Emiliano se quedó quieto, tratando de contener la respiración. Su mente comenzó a imaginar todo tipo de posibilidades. ¿Podría haber algún animal en la cueva, algún otro habitante de la isla que él no conocía? Los segundos parecieron alargarse mientras trataba de escuchar con claridad. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca. Emiliano sintió que el corazón le latía con fuerza. Pensó en retroceder y salir de la cueva, pero una parte de él, la misma que lo había llevado a explorar el lugar en primer lugar, lo empujaba a continuar. Decidió seguir adelante, sosteniendo su cuchillo rudimentario con fuerza, aunque sabiendo que no sería de gran ayuda si se encontraba con algo peligroso. A medida que avanzaba, el pasaje se hacía más estrecho, y la oscuridad se volvía casi total. Emiliano comenzó a tocar las paredes de la cueva, buscando apoyo y tratando de guiarse en la penumbra. Finalmente, llegó a una sección donde el pasillo se abría en una especie de cámara más amplia. Al iluminar el lugar con la poca luz que entraba desde la entrada, descubrió algo que lo dejó sin aliento. En el centro de la cámara, había un pequeño altar de piedra, cubierto de antiguos dibujos y símbolos grabados con cuidado. El altar estaba rodeado de pequeñas piedras dispuestas en círculo, y en su centro, había un objeto que parecía un recipiente hecho de barro. Emiliano se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de respeto y asombro. Levantó el recipiente con cuidado, observando los detalles de su superficie. Estaba decorado con figuras similares a las que había visto en las paredes, y parecía muy antiguo. A su alrededor, el eco de sus propios movimientos le daba una sensación de irrealidad, como si estuviera en un lugar sagrado, detenido en el tiempo. Decidió sentarse junto al altar y observar el recipiente con más detenimiento. La textura de la arcilla era rugosa, y a pesar de los años, parecía haber resistido bastante bien. Emiliano se preguntaba qué habría contenido aquel recipiente. Agua, comida, tal vez algún tipo de ofrenda. Mientras pensaba en ello, recordó las historias que su abuelo le contaba sobre las antiguas creencias de los pueblos indígenas. Quizás aquel altar era un sitio de ofrendas, un lugar donde los antiguos habitantes de la isla venían a pedir protección o a agradecer a los dioses por la caza.
Emiliano comenzó a imaginar las ceremonias que podrían haberse realizado allí, el sonido de tambores y cantos resonando la cueva, las figuras bailando alrededor del altar bajo la luz de antorchas. La escena en su mente era tan vívida que casi podía oír los sonidos y ver las sombras en movimiento. Sentía una conexión inexplicable con aquel lugar y con las personas que, hacía tanto tiempo, habían dejado su huella en la isla. Sin embargo, la paz de ese momento se vio interrumpida cuando notó que el sonido que había escuchado antes volvía a escucharse, esta vez más cerca. Emiliano se puso de pie de inmediato, con el cuchillo en la mano, y observó con atención la entrada de la cámara. La sombra de una figura apareció en el pasillo, acercándose lentamente. Su corazón latía con fuerza, y cada segundo parecía eterno. Cuando la figura entró en la cámara, Emiliano contuvo la respiración. No era un animal, sino un hombre de aspecto misterioso y ropas gastadas, con una barba desordenada y ojos penetrantes que parecían haber visto demasiado. El desconocido lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué hacía en la isla? El hombre lo observó por un momento antes de hablar, su voz ronca y profunda. ¿Quién eres?, preguntó con desconfianza, sin apartar la mirada de Emiliano. Emiliano tragó saliva, sin saber cómo responder. Durante tanto tiempo había estado solo que encontrarse con otra persona lo dejó sin palabras. Soy Emiliano, naufragué aquí hace unos días, respondió, tratando de sonar seguro a pesar del nerviosismo que sentía. El hombre asintió lentamente, como si estuviera evaluando su respuesta. Después de unos segundos, se relajó un poco y se acercó más al altar, observando el recipiente que Emiliano tenía en las manos. Yo soy Joaquín, dijo finalmente, su voz más calmada. Llevo aquí demasiado tiempo. Emiliano lo observó con asombro. ¿Había estado atrapado en la isla por tanto tiempo? La idea le resultaba perturbadora, pero al mismo tiempo, el hecho de no estar completamente solo le daba algo de alivio. Tal vez Joaquín podría enseñarle cómo sobrevivir en la isla, o al menos compartir sus conocimientos sobre el lugar. Los dos hombres se miraron en silencio por un momento, cada uno tratando de comprender al otro. Finalmente, Joaquín rompió el silencio. Este altar, lo descubrí hace años. Fue hecho por los antiguos habitantes de la isla. No sé mucho sobre ellos, pero creo que aquí celebraban rituales para pedir protección. Emiliano asintió, escuchando con atención. A pesar de su aspecto desgastado, Joaquín parecía saber mucho sobre la isla y su historia. He encontrado algunas trampas y lugares donde vivían, continuó Joaquín. Aunque nunca he visto a nadie más. Tal vez ya no queda nadie de su gente. Los dos se sentaron junto al altar, compartiendo un extraño momento de camaradería en medio de la soledad de la isla. Capítulo 5. El arte de la supervivencia. Emiliano y Joaquín regresaron al campamento al amanecer del siguiente día. Tras la inesperada y enigmática conversación en la cueva, ambos habían decidido trabajar juntos, intercambiar conocimientos y apoyarse en su lucha diaria por la supervivencia. Para Emiliano, tener compañía era un alivio, un recordatorio de su humanidad en medio de la naturaleza salvaje. Para Joaquín, sin embargo, parecía significar una oportunidad para redimirse, un propósito renovado tras años de soledad en aquella isla. La primera tarea del día fue mejorar el campamento y crear refugios más sólidos. Emiliano y Joaquín caminaron juntos hasta la playa para recolectar trozos de madera arrastrados por el mar, ramas resistentes y piedras grandes que pudieran servir como base para el refugio. El plan era construir una cabaña suficientemente grande como para protegerse de la lluvia y el viento. Durante el camino, Joaquín aprovechó para hablarle a Emiliano sobre los peligros de la isla y sobre las maneras en que él había logrado sobrevivir. Aquí hay que aprender a escuchar la naturaleza, muchacho, le explicó Joaquín mientras recogía una larga rama de madera seca. La isla te habla de muchas maneras, el viento, los animales, hasta las plantas. Si sabes escucharlas, sabrás qué te espera. Emiliano lo miró con curiosidad. Aunque al principio había pensado que Joaquín solo era un hombre solitario y extraño, ahora comenzaba a verlo de otra manera. Había algo profundo y sabio en sus palabras, algo que Emiliano no podía ignorar. Decidió prestar atención y seguir cada uno de los consejos de Joaquín. Después de todo, este hombre había sobrevivido en la isla durante mucho tiempo. Mientras trabajaban, Joaquín le enseñaba algunos trucos de supervivencia que él mismo había aprendido a lo largo de los años. Uno de ellos era hacer fuego sin cerillos. Joaquín utilizaba 2 piedras de pedernal y un poco de yesca seca para crear chispas. Después de varios intentos, lograron encender una pequeña fogata, lo cual llenó de satisfacción a Emiliano, quien se dio cuenta de lo importante que era contar con fuego para calentarse durante las noches frías y para cocinar lo poco que lograban cazar o recolectar. Ahora que tienes fuego, Emiliano,
Ya tienes vida. El fuego es lo que nos diferencia de las bestias, dijo Joaquín, mirando la llama con una expresión de orgullo. Aquí, el fuego es tu mejor amigo. Te protege, te da calor y te permite cocinar la comida. La tarde la pasaron juntos trabajando en la cabaña, reforzándola con hojas grandes y ramas secas para crear un techo que protegiera contra la lluvia. Emiliano nunca había trabajado tanto en su vida, pero la compañía de Joaquín lo mantenía motivado, y cada vez que se sentía agotado, las palabras de aliento de su compañero le daban la energía para continuar. Joaquín le enseñó a elegir las mejores ramas, cómo atarlas con lianas para hacer un marco sólido y cómo usar piedras y barro para cubrir las grietas en las paredes. A medida que el día avanzaba, Emiliano y Joaquín empezaron a hablar sobre sus vidas antes de la isla. Emiliano le contó sobre su vida en México, sobre su familia y sus sueños, y sobre el viaje en barco que había cambiado su vida de una manera tan drástica. Joaquín, por su parte, le habló de los recuerdos borrosos de su pasado. Aunque no reveló mucho, Emiliano dedujo que algo trágico lo había llevado a ese lugar. Joaquín era un hombre que guardaba dolor y arrepentimiento, aunque nunca lo expresara en palabras. Sin embargo, a medida que Emiliano le hablaba, parecía que Joaquín empezaba a confiar en él y a abrirse un poco más. Yo también tuve una familia, hace mucho tiempo, dijo Joaquín, mirando el mar con la mirada perdida. Pero los perdí. Y aquí estoy, pagando mis errores, supongo. Emiliano sintió empatía por Joaquín. La soledad y la dureza de la vida en la isla seguramente habían dejado una marca en él, pero, al mismo tiempo, había aprendido a convivir con el lugar, a entenderlo y respetarlo. No creo que sea un castigo, Joaquín, dijo Emiliano, tratando de animarlo. Tal vez la vida te trajo aquí por una razón, pero no para castigarte, sino para darte una oportunidad de empezar de nuevo. Ahora no estás solo. Joaquín lo miró sorprendido, y por un instante, una leve sonrisa apareció en su rostro. Aquella frase de Emiliano parecía haber tocado algo profundo en él, como si le recordara que, incluso en el aislamiento, la esperanza aún podía florecer. Sin embargo, no dijo nada más y continuaron trabajando en silencio. Finalmente, al caer la noche, su cabaña estaba lista. No era perfecta, pero era un refugio digno y, más importante aún, construido con el esfuerzo de ambos. Sentados junto al fuego, Emiliano y Joaquín se sintieron por primera vez como un equipo, como compañeros en una misión de supervivencia. El calor del fuego y la luz de las estrellas sobre sus cabezas crearon un ambiente íntimo, donde el silencio no era incómodo, sino reconfortante. Esa noche, Joaquín le mostró a Emiliano cómo pescar usando una red improvisada que él mismo había tejido con raíces y lianas. Caminaron hasta la orilla del mar, y Joaquín le explicó que, en las noches de luna llena, los peces se acercaban más a la orilla, atraídos por el brillo del agua. Arrojaron la red y esperaron en silencio, observando cómo las olas iban y venían, y después de unos minutos de paciencia, lograron capturar un par de peces pequeños. Al regresar al campamento, limpiaron los peces y los cocinaron sobre el fuego. Fue la primera comida decente que Emiliano había probado en días, y el sabor de la carne cocida, aunque simple, le pareció un verdadero festín. Mientras comían, Joaquín compartió algunos relatos sobre cómo había logrado sobrevivir durante tanto tiempo en la isla. Le contó sobre las plantas venenosas que había aprendido a evitar, sobre las tormentas que había enfrentado y sobre los animales que se podían cazar y cuáles era mejor dejar en paz. Con cada historia, Emiliano comprendía más sobre la realidad de la isla y sobre la fortaleza que había desarrollado Joaquín en aquellos años de soledad. Era evidente que Joaquín no solo era un superviviente, era un hombre que había aprendido a vivir en paz con la naturaleza, a respetarla y a adaptarse a sus caprichos. A medida que la noche avanzaba y el sueño comenzaba a invadirlos, Joaquín le hizo una última advertencia a Emiliano. «Hay algo que debes saber sobre esta isla, Emiliano», dijo, con el tono serio que caracterizaba sus palabras. «Aquí, el tiempo no se siente igual. A veces, parece detenerse. Y otras, parece avanzar demasiado rápido. Uno puede perderse si no tiene cuidado. He visto muchas noches como esta, y créeme, cada día aquí es una prueba de paciencia y resistencia». Emiliano asintió, entendiendo la advertencia. La isla era hermosa, pero también era un lugar peligroso y misterioso que exigía respeto. Su vida ahora dependía de sus habilidades y de la fuerza de su espíritu. Sabía que tendría que aprender rápido y adaptarse a cada situación para sobrevivir. Antes de dormir, Joaquín le enseñó una técnica más, como hacer un pequeño albergue de ramas en caso de emergencia, para protegerse en caso de que se perdiera en la isla o tuviera que pasar una noche lejos del campamento. Emiliano observó con atención, memorizando cada paso, cada nudo y cada detalle. Sabía que estos conocimientos podían salvarle la vida en cualquier momento.
Finalmente, se recostaron bajo la cabaña recién construida y cerraron los ojos, escuchando los sonidos de la selva y el crujir del fuego. Emiliano sentía una mezcla de miedo y esperanza, consciente de que, con Joaquín a su lado, su vida en la isla se había vuelto un poco más llevadera. Por primera vez desde su llegada, sentía que la supervivencia era posible y que, quizás, algún día lograrían escapar de aquel lugar. Sin embargo, mientras se dejaba llevar por el sueño, no podía evitar preguntarse qué otros secretos guardaba la isla y si realmente estaban solos en ese vasto y misterioso lugar. Capítulo 6. Los ecos de la noche. Los días en la isla habían comenzado a formar una rutina para Emiliano y Joaquín. Ambos trabajaban en la supervivencia, exploraban y, a veces, cazaban juntos, intercambiando anécdotas sobre la vida antes de sus naufragios. Emiliano, cada día más fuerte y hábil en las artes de la supervivencia, sentía que estaba conociendo más de la isla y de sí mismo. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. Aunque se sentía agradecido por tener a Joaquín como compañía, una sombra parecía crecer entre ellos, como un misterio que aún no lograba descifrar. Esa noche, luego de una intensa jornada de trabajo y exploración, Emiliano y Joaquín se sentaron junto a la fogata, como ya era costumbre. La luna llena iluminaba la isla con una claridad casi mágica, y la luz de las estrellas parecía más brillante que nunca. Sin embargo, a pesar de la belleza de la noche, Emiliano notaba que Joaquín estaba extraño, como si algo lo preocupara profundamente. Sus ojos, usualmente serenos y enfocados, estaban perdidos en la distancia. ¿Todo bien, Joaquín?, preguntó Emiliano, con un tono preocupado. Joaquín guardó silencio por un momento, pero finalmente suspiró y asintió lentamente. Esta isla tiene una energía especial, Emiliano. Hay noches, como esta, en que parece que los espíritus de quienes vivieron aquí aún caminan entre nosotros. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aunque era escéptico, las palabras de Joaquín resonaron en su mente y en el ambiente silencioso de la isla. La noche parecía tener un peso diferente, como si las sombras se movieran en los rincones más oscuros y la brisa susurrara secretos antiguos. ¿A qué te refieres?, preguntó Emiliano, tratando de sonar calmado. Joaquín lo miró fijamente, y, con voz baja, le explicó. Cuando llegué aquí, tuve que aprender a vivir solo, a hacer las paces con la isla. Pero no todo es paz en este lugar. He visto cosas que no puedo explicar. Sombras que parecen cobrar vida en la oscuridad, susurros que escucho en la noche, como si esta tierra guardara algo de las personas que la habitaron hace mucho tiempo. Emiliano se estremeció y observó a su alrededor, tratando de captar algún movimiento extraño o sonido sospechoso. A pesar de sus intentos por mantenerse sereno, no pudo evitar que la tensión creciera en su interior. Hasta ahora, la isla le había parecido salvaje, hermosa y peligrosa, pero la posibilidad de que también fuera un lugar místico y lleno de misterios lo inquietaba profundamente. Sin embargo, decidió enfrentar su curiosidad, empujado por la necesidad de entender todo lo que lo rodeaba en ese misterioso lugar. ¿Alguna vez has visto algo en particular? ¿Algo que te haya dado miedo, Joaquín?, preguntó Emiliano, tratando de obtener más respuestas. Joaquín asintió lentamente, su expresión volviéndose aún más sombría. Una vez, en una noche como esta, escuché voces. No estaba seguro si eran los ecos de mi propia soledad o algo más. Pero fui a investigar, y en el camino encontré símbolos en los árboles y en las piedras, como si alguien los hubiera marcado hace mucho tiempo. Me quedé en silencio, escuchando, y aunque no vi a nadie, sentí que no estaba solo. Emiliano tragó saliva, incapaz de imaginar la soledad y el miedo que Joaquín debió sentir en esos momentos. Sin embargo, también experimentó una fascinación inexplicable por aquellos símbolos y marcas. Si realmente había signos de antiguos habitantes o de quienes vivieron en la isla antes que ellos, quizás esos rastros les darían pistas sobre cómo sobrevivir o incluso encontrar una forma de salir de allí. ¿Podemos ir a ver esos símbolos?, preguntó Emiliano, casi en un susurro, temiendo que la isla misma escuchara su curiosidad. Joaquín dudó un instante, como si considerara si era prudente llevarlo a aquellos lugares ocultos. Finalmente, asintió. Está bien. Pero debes prometerme que te mantendrás en silencio y que no tocarás nada. Hay lugares de esta isla que demandan respeto. Emiliano asintió solemnemente. Se levantaron y apagaron la fogata, dejando el campamento en la penumbra. Con las pocas pertenencias que necesitaban y una antorcha encendida, siguieron un sendero que Joaquín había trazado en su memoria. Caminaban en silencio, con pasos cuidadosos y atentos, como si temieran despertar algo que dormía en la oscuridad. La isla, bajo la luz de la luna, parecía más extraña y misteriosa que nunca. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo, formando figuras retorcidas, y los ruidos de animales nocturnos resonaban con una intensidad casi fantasmal.
Emiliano se esforzaba por mantener la calma, pero sus pensamientos se llenaban de preguntas. ¿Quiénes habían sido esos habitantes antiguos? ¿Qué secretos escondía la isla? Finalmente, llegaron a una pequeña loma rodeada de árboles altos y gruesos, con sus troncos marcados por extraños símbolos tallados en la corteza. Las figuras eran rudimentarias, pero se notaba que habían sido hechas con cuidado y con algún tipo de propósito. Emiliano pasó la mano por encima de uno de los símbolos sin tocarlo, tratando de descifrar su significado. ¿Qué crees que significan?, preguntó Emiliano, rompiendo el silencio. Joaquín se encogió de hombros. No lo sé con certeza, pero he pensado que tal vez se trata de señales de advertencia, símbolos de protección o incluso de algún tipo de escritura. Tal vez estas marcas nos dicen dónde es seguro caminar y dónde no. Mientras inspeccionaban los árboles, Emiliano se dio cuenta de que los símbolos parecían formar un patrón, guiando sus pasos hacia una dirección específica. Fue entonces cuando notó que había una serie de piedras dispuestas en un círculo en el suelo, como si formaran un altar o un punto de encuentro. Dentro del círculo, la tierra estaba revuelta, como si alguien la hubiera removido recientemente. Joaquín se arrodilló frente al círculo, y sin decir una palabra, comenzó a remover la tierra con sus manos. Emiliano lo observaba, ansioso, y pronto vieron cómo emergía un pequeño objeto cubierto de barro. Joaquín lo sacó con cuidado y lo limpió. Era una figura tallada en piedra, de aspecto extraño y con facciones distorsionadas, casi inquietantes. «Esto», murmuró Joaquín, sosteniendo la figura en sus manos. «Es un ídolo. Tal vez representa a algún dios o espíritu de la isla». Emiliano sintió una mezcla de temor y curiosidad al observar la figura. Había algo en su expresión que parecía demasiado humano, como si pudiera ver a través de ellos. La sensación era perturbadora, pero al mismo tiempo, era imposible apartar la mirada. Joaquín, notando el interés de Emiliano, le entregó la figura para que la sostuviera. «Siente su peso», le dijo. «Es como si llevara consigo toda la historia de esta isla». Emiliano sostuvo la figura y sintió un escalofrío recorrer su brazo. El frío de la piedra contrastaba con el calor de la noche, y de alguna manera, sentía que aquella figura contenía algún tipo de energía antigua, como si hubiera sido testigo de innumerables eventos a lo largo del tiempo. «¿Qué crees que debemos hacer con esto?», preguntó Emiliano, tratando de entender el propósito de aquel descubrimiento. Joaquín suspiró y miró a su alrededor, observando el bosque como si buscara una respuesta. «Tal vez debemos dejarlo aquí. Esta isla tiene su propio orden, y nosotros solo somos intrusos. No debemos alterar lo que ha sido dejado aquí por generaciones». Emiliano asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Ambos colocaron la figura nuevamente en el círculo de piedras y cubrieron la tierra con cuidado, respetando el sitio como si se tratara de un altar sagrado. Se quedaron un momento en silencio, observando el lugar, sintiendo el peso de su descubrimiento y de la historia que cargaba consigo. Antes de regresar al campamento, Emiliano miró a Joaquín y preguntó: «¿Crees que estos antiguos habitantes aún nos observan?». Joaquín lo miró con una expresión seria, y luego, con voz baja, respondió: «No lo sé, Emiliano. Pero hay noches en las que siento que no estamos solos». El regreso al campamento fue silencioso, con ambos sumidos en sus pensamientos. La isla se sentía diferente ahora, como si les hubiera mostrado una parte de sí misma que no cualquiera podía ver. Emiliano se sentía pequeño e insignificante frente a la vastedad de los misterios que aquella tierra guardaba, pero también se sentía conectado a ella de una manera profunda, como si sus pasos en aquella isla formaran parte de un destino que no comprendía del todo. Esa noche, al acostarse, Emiliano miró las estrellas y pensó en lo que habían encontrado, en los antiguos habitantes de la isla y... Capítulo 7. El último desafío. La mañana llegó de manera inesperada, como si la isla misma hubiera decidido darle un respiro a Emiliano y Joaquín después de tantas noches de incertidumbre. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa, mientras las olas rompían suavemente en la orilla. Pero algo en el aire esa mañana era diferente. Había una tensión sutil, una sensación de que algo importante iba a ocurrir. Algo que cambiaría todo. Emiliano se despertó temprano, como era costumbre desde su llegada a la isla, y salió de la cabaña. Joaquín ya estaba de pie, mirando al mar en silencio. Su postura era tensa, sus ojos fijos en el horizonte, como si esperara ver algo que aún no llegaba. Emiliano lo observó por un momento antes de acercarse. «¿Todo bien, Joaquín?», preguntó con voz baja. Joaquín lo miró por un instante y luego asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. «Hay algo en el aire, Emiliano. Algo que no logro entender. Tal vez sea el clima, tal vez sea la isla misma, pero siento que estamos cerca de algo grande». Emiliano frunció el ceño. La isla, en los días que había pasado allí,
había mostrado su lado más indomable, pero también su belleza y misterio. Sin embargo, la forma en que Joaquín hablaba de algo grande le inquietaba. No era la primera vez que la isla les parecía diferente, pero hoy, el ambiente se sentía más pesado, como si la naturaleza misma estuviera esperando a que algo sucediera. Decidieron que, antes de continuar con sus tareas diarias, debían explorar la isla más a fondo. Ya no era solo la supervivencia lo que los movía, ahora había una necesidad de desentrañar los secretos más oscuros de ese lugar, una urgencia por comprender el verdadero propósito de su naufragio. Si la isla guardaba un misterio, querían conocerlo, enfrentarlo, y quizás, encontrar una forma de salir. Hoy exploraremos más allá de la cueva, dijo Joaquín, y su tono indicaba que estaba decidido. Juntos caminaron por la isla, adentrándose más en su selva espesa y misteriosa. El aire estaba cargado de humedad y el aroma de la tierra mojada parecía llenar sus pulmones con cada respiración. La flora de la isla era densa, casi impenetrable, y el sonido de los animales que habitaban en ella se hacía cada vez más fuerte, como si la naturaleza estuviera vibrando con vida. A medida que avanzaban, Joaquín comenzó a hablar nuevamente, sus palabras impregnadas de una cierta ansiedad. Hace años, cuando llegué aquí, me prometí no acercarme demasiado a la zona que vamos a explorar hoy. Siempre sentí que había algo que no debía tocar, algo que no podía ser desenterrado. Pero quizás ahora sea el momento. Tal vez la isla nos esté pidiendo algo, Emiliano. Tal vez esta sea la prueba final. Emiliano asintió, pero por dentro se sentía cada vez más nervioso. ¿Qué era eso a lo que Joaquín se refería? ¿Qué estaba por descubrir? De alguna forma, sentía que la isla no solo había sido un lugar para sobrevivir, sino también un lugar que desafiaba su entendimiento del mundo. Después de varias horas caminando, llegaron a un claro en el bosque. El sol apenas lograba atravesar las copas de los árboles, y la luz que entraba era tenue y filtrada, creando una atmósfera casi irreal. Frente a ellos, apareció una formación rocosa, con una entrada estrecha y oscura, casi como una boca que se abría hacia las entrañas de la tierra. La misma sensación de inquietud que Emiliano había sentido antes regresó con fuerza, como si algo, o alguien, los estuviera observando. «Este es el lugar», dijo Joaquín, señalando la entrada con un gesto que parecía mezcla de temor y respeto. Emiliano no dijo nada, pero su instinto le decía que no debían entrar. Sin embargo, algo lo impulsaba a seguir adelante, como si la isla lo estuviera llamando a adentrarse aún más en su misterio. Juntos, con la respiración contenida, cruzaron la entrada. El interior era frío y húmedo, y el aire se sentía denso, como si la cueva misma estuviera guardando secretos que no debía revelar. A medida que avanzaban, Emiliano pudo ver que las paredes de la cueva estaban cubiertas de extraños grabados, más símbolos tallados en la roca, similares a los que habían encontrado antes en los árboles. Pero estos eran más complejos, más elaborados, y su significado era aún más críptico. «¿Qué es todo esto?», preguntó Emiliano, tocando una de las piedras, sintiendo una vibración extraña bajo sus dedos. Joaquín lo miró con una mezcla de seriedad y miedo. «Estos son los símbolos de los antiguos habitantes, Emiliano. Ellos adoraban algo aquí, algo que les dio poder, pero también algo que los destruyó. La isla, como ves, no es solo un refugio. Es un lugar donde se han llevado a cabo rituales, donde se han hecho pactos. No lo sé con certeza, pero he sentido siempre que algo oscuro está relacionado con todo esto». Emiliano no sabía qué pensar. La tensión en el aire era palpable, y el ambiente en la cueva lo estaba envolviendo de una manera desconcertante. Cada paso que daban los acercaba más al corazón de la isla, pero también los alejaba de la realidad que conocían. Había algo en ese lugar que parecía desbordar la lógica, algo fuera de su control. De repente, Joaquín se detuvo en seco. Emiliano lo miró, preocupado, y siguió su mirada. Al fondo de la cueva, entre las sombras, algo brillaba débilmente. Un resplandor tenue, como si una luz proviniera de lo profundo de la roca. Sin pensarlo dos veces, Joaquín avanzó con rapidez, y Emiliano, aunque con miedo, lo siguió. A medida que se acercaban, el resplandor se intensificaba. Finalmente, llegaron a una pequeña cámara dentro de la cueva, donde el brillo provenía de un objeto grande y redondo, encajado en el centro de una plataforma de piedra. Era una esfera, tallada con símbolos, y parecía emitir una energía que resonaba en el aire. La figura era inquietante, casi sobrenatural, y Emiliano sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Joaquín se acercó, su mano extendida hacia la esfera, pero antes de que pudiera tocarla, Emiliano lo detuvo. «Espera, ¿qué estás haciendo?», preguntó, la voz tensa. Joaquín lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, Emiliano vio miedo en sus ojos. «No lo sé, Emiliano. Algo me está llamando. Esta esfera es la clave para entender todo lo que hemos vivido aquí».
Si la tocamos, tal vez podamos descubrir cómo salir. O tal vez no debimos venir. El sonido de una grieta profunda interrumpió sus pensamientos. La isla parecía estar reaccionando, como si al tocar aquel objeto, hubieran despertado algo antiguo y peligroso. La tierra comenzó a temblar bajo sus pies, y las paredes de la cueva comenzaron a agrietarse. Un rugido profundo y resonante llenó el aire. «Tenemos que salir de aquí», gritó Emiliano, arrastrando a Joaquín hacia la salida, mientras las sombras de la cueva se alargaban, como si algo estuviera detrás de ellos, persiguiéndolos. El suelo se agrietaba, las rocas caían a su alrededor, y la isla comenzaba a desplomarse bajo sus pies. El peligro que Joaquín había temido durante tantos años ahora estaba frente a ellos, desatado por su osadía. Y lo único que podían hacer era correr. Mientras escapaban, Emiliano se dio cuenta de que la isla ya no era solo una prisión, era un ser vivo, con voluntad propia, dispuesto a defender sus secretos a cualquier costo. Capítulo 8. El último amanecer. La noche había caído nuevamente sobre la isla, pero esta vez no había murmullos ni ecos extraños que perturbaban el silencio. Emiliano y Joaquín habían estado juntos toda la tarde, repasando lo que había sucedido los días anteriores. El ídolo, las ruinas, las voces, cada pieza del rompecabezas parecía llevarlos más cerca de la comprensión de lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo, los alejaba más de la realidad que conocían. El tiempo que habían pasado juntos en la isla había cambiado profundamente a Emiliano. Cuando llegó allí, lo único que quería era sobrevivir, regresar a su hogar, a su vida. Pero ahora, con cada amanecer y cada anochecer, sentía que algo más grande que él mismo estaba involucrado. El misterio de la isla lo había marcado de una manera que no sabía cómo describir. A esa altura, ambos hombres ya habían aprendido a leer los signos de la isla. Sabían cómo buscar alimento, cómo construir refugios, cómo orientarse. Pero había algo más que debía resolverse: el enigma de las voces, el poder de los antiguos habitantes y, sobre todo, la sensación de que algo, o alguien, los observaba. El día había sido como cualquier otro, lleno de trabajo físico y momentos de silencio, hasta que, al caer la noche, algo cambió. Joaquín, con el rostro sombrío, se acercó a Emiliano mientras ambos estaban junto al fuego. El viento había comenzado a soplar con fuerza, y las llamas de la fogata danzaban como si quisieran escapar. Emiliano, al ver la expresión en los ojos de su compañero, supo que algo estaba por suceder. «Emiliano, creo que hoy será la última noche que pasemos aquí», dijo Joaquín, con voz grave. Emiliano lo miró confundido, pero no dijo nada. Sabía que Joaquín siempre hablaba con una calma que precedía grandes decisiones. Era como si él ya tuviera la certeza de lo que iba a suceder, aunque a Emiliano aún le costaba aceptarlo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó finalmente. Joaquín respiró profundamente antes de responder. «Creo que la isla ya no quiere que estemos aquí. La hemos perturbado lo suficiente. No me malinterpretes, siempre quise encontrar una manera de salir, pero ahora siento que el destino de los dos está ligado a este lugar. Hemos encontrado lo que buscábamos, pero lo que no sabíamos es que la isla también nos estaba buscando». Emiliano frunció el ceño, pero Joaquín no parecía dispuesto a explicar más. «Voy a hacer algo que debía hacer desde el principio», continuó Joaquín, levantándose lentamente del suelo. «Mañana, voy a encontrar una manera de dejar esta isla atrás. Estoy harto de esperar. Ya es hora de que nos enfrentemos a todo lo que nos ha estado retumbando en la cabeza. Hemos sido tocados por esta tierra, Emiliano. La isla no nos dejará ir tan fácilmente». Emiliano sintió un estremecimiento en su pecho. Algo en la forma en que Joaquín hablaba lo inquietaba profundamente. Había una certeza en sus palabras que no dejaba lugar a dudas. Parecía decidido a seguir su camino sin importar lo que pasara, como si hubiera llegado a la conclusión de que todo lo que vivieron hasta ese momento había sido un preámbulo, una prueba de algo mucho mayor. «¿Vas a ir solo?», preguntó Emiliano, sintiendo una punzada de miedo al pensar en lo que Joaquín podría intentar sin él. Joaquín asintió sin mirar a Emiliano. «Lo haré solo. Es algo que debo hacer para encontrar mi paz, Emiliano. No te preocupes por mí. Si las cosas salen mal, quiero que sigas con tu vida. Tienes más por delante que yo». Emiliano se sintió herido por las palabras de Joaquín. No quería escuchar eso. Quería que su amigo lo mirara a los ojos y le dijera que no estaba dispuesto a abandonarlo, pero en ese momento, entendió que Joaquín ya había tomado su decisión. La isla lo había cambiado, lo había moldeado de alguna manera que Emiliano no alcanzaba a comprender del todo. Había algo oscuro en su amigo, algo que había estado creciendo, alimentado por la energía de la isla. Esa noche, el viento seguía soplando con más fuerza. Emiliano no podía dormir. Sus pensamientos giraban sin cesar, atormentado por la idea de que la isla no los dejaría ir.
Cuando finalmente logró cerrar los ojos, el sueño le llegó pesado, como una sombra que lo envolvía. Pero no duró mucho. Un ruido lejano lo despertó, algo que parecía provenir del mar. Emiliano se levantó rápidamente, mirando hacia la oscuridad del horizonte. El mar, que siempre había sido tan tranquilo y predecible, parecía moverse de una manera extraña. Las olas chocaban con fuerza contra las rocas, y el viento parecía tomar una dirección más inquietante, como si algo se estuviera aproximando desde el océano. Un destello de esperanza cruzó por su mente. Tal vez, solo tal vez, algo o alguien venía a rescatarlos. En su corazón, la necesidad de regresar a casa, de dejar atrás la isla, lo consumía. Se acercó a Joaquín, quien estaba en pie cerca del borde del campamento, mirando en silencio la oscuridad. ¿Joaquín?, llamó Emiliano con voz baja. Joaquín no se movió, pero Emiliano pudo ver que sus ojos brillaban con una intensidad inexplicable. ¿Qué pasa?, preguntó Emiliano, mientras se acercaba a él. Está pasando lo que siempre temí, Emiliano, dijo Joaquín, con una voz que parecía arrastrada por el viento. La isla ha hablado, y nosotros hemos escuchado su llamado. Pero lo que ha despertado no es algo que podamos entender. Ya es demasiado tarde. Emiliano lo miró, sin comprender completamente lo que Joaquín quería decir. De repente, el cielo se iluminó con una extraña luz, como si el mar hubiera comenzado a reflejar una luna más brillante, una luz que parecía provenir de lo más profundo del océano. «Mira», gritó Emiliano, señalando hacia el horizonte. Joaquín levantó la vista, y por un breve instante, Emiliano vio en sus ojos algo que no había visto antes. Un resplandor. Una comprensión aterradora. «Es el fin, Emiliano. No hay vuelta atrás», dijo Joaquín, con una serenidad inquietante. Antes de que Emiliano pudiera reaccionar, una enorme sombra emergió del mar. Era como si la misma isla se levantara de las aguas, sus contornos difusos e indefinidos, como una entidad viva que había estado esperando el momento adecuado. La forma gigantesca y oscura se acercó a la orilla, y Emiliano sintió una presión en el pecho, como si la tierra misma estuviera apretando su respiración. De repente, la isla pareció retumbar. El suelo tembló, y un estruendo gigantesco sacudió el campamento, haciendo que Emiliano cayera de rodillas. La sombra del mar parecía envolver todo lo que conocían. Pero, en ese preciso momento, Emiliano vio algo que lo llenó de esperanza, una figura pequeña, flotando hacia ellos en el horizonte, en dirección a la isla. Era un barco. El rescate estaba llegando, pero la isla no los dejaría partir tan fácilmente. Un último desafío los esperaba, un desafío para poder escapar de las garras de lo desconocido. Y Emiliano, con el corazón lleno de miedo pero también de determinación, se levantó y miró a Joaquín. «No me voy sin ti. No te dejaré», dijo con firmeza. Joaquín lo miró una última vez, y por un instante, Emiliano vio en sus ojos una mezcla de tristeza y gratitud. Finalmente, Joaquín asintió, y juntos, corrieron hacia el horizonte, hacia la última oportunidad de salir de la isla. La isla había hablado. Pero Emiliano no iba a dejar que su historia terminara allí. Y así termina nuestra historia en la isla. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este increíble viaje con Emiliano y Joaquín. Fue un verdadero placer compartir con ustedes este relato lleno de misterio, aventura y emociones. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido emocionante como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos.